¿Vale? Bueno, mi nombre es Carlos Márquez, ¿vale? Tengo ya algún año que otro de experiencia en la gestión y dirección de proyectos. Además, hace poquito he tenido la oportunidad de dar un salto bastante interesante en la gestión de proyectos en una gran compañía. Y bueno, yo es verdad que vosotros sois de proyectos ambientales, yo vengo de la parte de infraestructuras, pero al final es gestión y cómo gestionar esos proyectos y cómo llevarlos a cabo. Sí que os quiero contar un poquito, esta es quizá la parte más teórica de la gestión de recursos. Siempre que es verdad que hablamos de recursos, lo gestionamos o hablamos de los recursos humanos, pero siempre me gusta matizar que los recursos son humanos, materiales, también temas de maquinaria que se puedan necesitar y normalmente se suelen distinguir, ¿no? Pero quizá un poco en la gestión como tal que se hace más hincapié es en la de los recursos humanos que quizá dificulta más, ¿no? Gestionar personas que gestionar materiales o gestionar maquinaria, ¿vale? Yo la clase o la sesión la doy acorde a un poco a la gestión de proyectos o la metodología PMP y intento también aprovecharos y transmitiros y hacer hincapié en lo más importante porque en una hora, como comprenderéis, es difícil, ¿no? Casi que todas estas áreas de gestión de un proyecto, de recursos, de costes y demás, siempre hablamos quedarían para mucho tiempo, ¿vale? Y quizá la gestión de recursos sería todavía más extensa, ¿no? Bueno, pues sin más, lo más importante y que debemos tener en cuenta, ¿vale? Es que el project manager o el director de proyecto, con la denominación que consideréis y con las particularidades que tengáis en el sector que estéis, tenemos que liderar y gestionar al equipo, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta dónde nos encontramos, ¿vale? La ubicación geográfica de los equipos. Quizá a partir del COVID se ha hecho mucho más hincapié en esto, pero no es lo mismo gestionar a personas que se encuentran físicamente en el mismo entorno que nosotros, a personas que geográficamente están en otro lado. Esa sensación de amparo con ellos es interesante, cómo llevarla a cabo. Esas comunicaciones, esa exceso o falta de comunicación pueden ser complicados en la hora de gestionar equipos. Los cambios de la compañía y cómo los debemos informar, afrontar y debemos estar ahí para un poco explicarles, ¿no? Y responder todas esas dudas que puedan surgir. Esas políticas de trabajo, tanto de la compañía o externas o propias del proyecto. La parte cultural, que está esa parte de cultura formal e informal de las compañías, que siempre se debe tener en cuenta y se debe coordinar de una manera adecuada. Y cualquier otra cosa que consideréis puede ser interesante. En la gestión de recursos, ¿cómo lo debemos hacer? Bueno, como os decía, es algo muy extenso que puede dar para mucho. Eh, Hay muchísimas teorías con el tema de la gestión de proyectos y esa gestión de equipos herméticos y blindados centrados en un trabajo concreto, cómo se deben llevar a cabo y cómo orientarse, cómo generar esos perfiles profesionales, esos planes de desarrollo propios de cada puesto, esos planes de formación, cómo se deben de llevar a cabo. Y bueno, y sobre todo fundamentalmente la gestión de las personas, aparece esa parte del liderazgo, ¿no? Y de colaboración y apoyo, ¿no? Debemos tener en cuenta los métodos, cómo los vamos a poder llevar a cabo o cuáles vamos a poder implantar en la compañía en la que nos encontremos. Por supuesto, la inteligencia emocional. También saber los equipos que son autoorganizados y los que no. Y lo que hablaba de la ubicación de los equipos y sus equipos distribuidos o virtuales. A la hora de gestionar recursos debemos establecer ese plan, ¿no? Y cómo lo vamos a llevar a cabo. Lo repito siempre cuando estamos gestionando proyectos, no tenemos que hablar de documentaciones hiperextensas que llenan mucho, pero dificultan a cualquier persona que accede a un proyecto el cómo gestionar todo esto y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Esa identificación y documentación de roles, esos puestos y esas personas, esas responsabilidades y esas habilidades necesarias y la relación de comunicación y crear ese plan de gestión personal de cada uno de ellos, tanto del puesto como de la persona, ¿vale? Por lo tanto, eso me va a llevar a crear ese plan de gestión de desarrollo. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Si no habéis visto nunca la metodología PMP, se divide en 5 etapas, que son estas que veis aquí. La gestión de recursos a priori aparece en la etapa 2, ¿vale? La planificación del proyecto. A partir de ahí tenemos esa gestión, planificar esa gestión, estimar los recursos, definirlos
y luego en la ejecución adquirirlos, desarrollar el equipo y dirigirlo durante todo ello. Y, por supuesto, siempre controlar esos recursos y hacer esas revisiones periódicas según lo establecido para llevarlo a cabo a lo largo del proyecto y poderlo tener en cuenta, ¿no? El contenido que debe tener en la gestión de recursos es planificar, es decir, todo aquello que vamos a necesitar, esos puestos de trabajo, qué roles van a tener, qué responsabilidades, qué necesidades de formación o habilidades deben tener para estar en esa posición, esa contratación de los recursos y ese desarrollo y dirección del equipo que, bueno, si alguna vez lo habéis realizado, quizá es lo más difícil de realizar, ¿no? En ciertos momentos, porque somos personas, tenemos en algunas ocasiones afecciones externas complicadas y, bueno, sí que debemos llevar ese control y esa gestión de una manera adecuada. ¿De dónde obtenemos esa información, no? O de dónde sacamos cómo saber desarrollar, qué posiciones necesitamos y demás. Bueno, pues en muchas ocasiones vienen implantados o impuestos unos mínimos por parte del cliente. Luego nosotros valoraremos la necesidad de ampliarlos o no. Lo importante es esa información del proyecto para saber lo que tenemos que hacer y, por supuesto, ese contenido y todo lo que tenemos y también esa experiencia que nos va a dar una visión global de cómo llevarlo a cabo, ¿no? La información del proyecto, ¿dónde la obtenemos? Bueno, si conocéis la metodología, el plan para la dirección de proyecto, que es ese documento maestro que en el que, entre otras cosas, aparece la estructura desglosada de la organización, que aparece en la gestión o los recursos humanos y materiales que van a ser necesarios para el proyecto, ¿vale? Que, como veis, ya aparece esa otra palabra de recursos materiales. ¿Qué debe contener? Un poco haciéndonos estas preguntas los debemos tener en cuenta. ¿Cómo y cuándo se incorpora cada persona? Yo aquí incluiría cada persona o cada posición. ¿Cuáles son las capacidades actuales? Y si tiene esas necesidades, esto ya iríamos a personas físicas, los roles y las responsabilidades del puesto, los paquetes de trabajo que vamos a asignar a cada miembro del equipo. Importante, si no sabéis los paquetes de trabajo, es esa agrupación de actividades. Es decir, nosotros tenemos un proyecto que tenemos que desarrollar una serie de actividades y hay algunas de ellas que las podemos agrupar pues, de manera técnica o de manera operativa o logística para poder ser realizadas como un paquete de trabajo. De manera simultánea o no, pero lo va a realizar quizá y asignarlo a ese miembro del equipo y las podremos coordinar. Con esto desarrollamos la estructura de glosa de trabajo, con esas agrupaciones de actividades generando esos paquetes y esos paquetes también tendremos en una documentación, que es el diccionario de la estructura de glosa de trabajo, qué son esas actividades que contemplan quién es el responsable, cómo se va a gestionar y demás. Cómo y cuándo se deben realizar el envío de los informes, qué personas del equipo deben recibir una y otra información. Con respecto a las reuniones, igual, esa política de quién debemos incluir o no en esas reuniones. Importante, esto, aunque parezca una locura, pero el planificarlo y el tenerlo en ese plan de gestión, a largo plazo nos va a permitir no equivocarnos, ¿vale? Generar esos grupos de envío y demás. Y luego, por supuesto, ese seguimiento de plan de compensación individual del equipo. Los roles y responsabilidades, los organigramas del proyecto, jerárquicos o matriciales, deberemos tener en cuenta dónde nos encontramos, influencia de la compañía y el plan de gestión personal, sí, adquisición de los recursos, calendario, plan de liberación, necesidad de captación, reconocimiento, recompensas y seguridad. Aquí hay una parte importante en función de la compañía en la que os encontréis, se deriva al área de recursos humanos, entonces a lo mejor como directores de proyecto nos encontramos simplemente gestionando esto. No sé si os diría que nos permitirían algo de reconocimiento y recompensa, posiblemente el reconocimiento, las recompensas vengan definidas, ¿vale? Por parte de recursos humanos. O sea que aquí, cuidado. Y bueno, por supuesto, el tema de la seguridad, saber qué capacidad tenemos nosotros para gestionar esos recursos y a largo plazo, ¿no? Los roles y responsabilidades, los niveles de autoridad y las competencias de cada una de las posiciones, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer una correcta identificación y clasificación de cada puesto de trabajo. Evitar esos desequilibrios, ¿vale? Evitar también ese conflicto entre posiciones de trabajo que generan esos conflictos internos en el equipo que pueden ser muy dañinos y en algunas ocasiones difícil de gestionar, ¿vale? Los roles.
qué función es asumida por la persona en la compañía. Importante. He querido incluir la palabra compañía porque considero que en función de la compañía en la que nos encontremos, van a modificarse esas funciones o esos roles de esas posiciones que tenemos, ¿no? Simplemente con un cambio de compañía, aunque estemos en una posición igual, los roles son diferentes. El nivel de autoridad, nivel de derecho de la persona para tomar decisiones, aprobar, aceptar o influenciar sobre el proyecto, ¿vale? Las responsabilidades en sus tareas, ¿vale? Y el trabajo que se espera que realice. Yo creo que esto es importante dejarlo claro hasta dónde ha de llegar y cómo debe gestionarse y cuáles son sus responsabilidades. Y bueno, por supuesto, la alta competencias, esas habilidades y capacidades que tienen, que pueden obtener y que pueden ser llevadas a cabo y las actividades asignadas o esa formación. Siempre tener en cuenta que los conflictos van a existir. El tema es cómo lo sabemos gestionar, ¿vale? Importante esa parte de prevención, que siempre es muy llamativa en la gestión de recursos y evitar temas, prevenir antes que curar, ¿no? Esa óptima definición de los roles no los va a evitar, pero va a modificar posiblemente que la gestión de esto sea con mayor fluidez. Debemos identificar ese conflicto y definir esa importancia y la intensidad, la premura para que exista resolución, dependiendo de la situación o el tipo de conflicto que sea. El poder relativo de las personas que involucran no es lo mismo en dos miembros del equipo iguales que en diferentes niveles. La importancia de mantener esa buena relación con todo el equipo. La motivación del conflicto a resolverlo a largo o a corto plazo. Hay veces que nos va a hacer tomar las decisiones de una manera u otra, ¿vale? Las tareas, las técnicas o las maneras de poder gestionar los conflictos son estas: retirarse y eludir, es una manera, dejar pasar el tiempo, ¿no? Suavizarse, buscar ese punto de unión con, o dejarse doblegar, entre comillas, consensuar y conciliar. Como director del proyecto, en algún momento forzar y dirigir, establecer esas líneas hacia dónde y que nadie tome la decisión, sin nada más que vosotros, o estar como un intermediario e intentar resolver ese problema mediante un diálogo abierto, que sería lo ideal, ¿no? Con respecto a forzar y dirigir, intentaría evitarlo, porque al final puede ser que en un momento de conflicto ese conflicto se desvíe y se centre en nosotros como directores de proyecto. Entonces hay que tener cuidado y que lo debéis tener en cuenta. ¿Cómo definimos los roles, no? Sí me gusta meteros aquí pues esos tips de modelos y de cositas que os pueden ayudar, como estas tablas, ¿no? Los roles, el puesto de trabajo, qué es lo que hace esa persona, qué competencias tiene, qué formación debe tener, y cómo se debe llevar a cabo, ¿no? Definirlos y tenerlos claros. Y luego un nombramiento. Es importante que cada miembro que forma parte del proyecto se encuentre nombrado y reconocido dentro de todos los miembros del equipo. Y los niveles de autoridad, bueno, estableceremos hasta dónde llega en la parte financiera, aprobaciones con otros miembros, con entregables, si ese nivel lo tiene alto, medio, bajo, cuáles son esos límites para poder, a nivel financiero, por ejemplo, cerrar la adquisición de compras, esa procura de productos, materiales o de contratos, hasta qué niveles y qué procedimiento debemos establecer, quién es la persona que lo revisa y lo aprueba, los otros miembros donde se encuentran dentro del organigrama y los entregables, hasta qué nivel de entregables tienen la responsabilidad, ¿vale? Por lo tanto, eso se hace una matriz RAM, de matriz de responsabilidades, o la matriz RACI, en la que aparecen en las responsabilidades, la consulta, informar y tener en cuenta. Entonces nosotros en esas posiciones lo que haremos será el nombre de la persona y las actividades que tienen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Crear un acta de constitución, bueno, si es persona con responsabilidad, el que lo ejecuta, el que se le informa, y todas esas personas de las diferentes actividades o esos paquetes de trabajo que vamos a desarrollar en el proyecto, los debemos también aquí tener en cuenta, ¿vale? A la hora de gestionar recursos, ¿vale? En esta matriz no me voy a entretener más porque tampoco tiene más, sino que es importante que la tengáis en cuenta, ¿vale? Que la elaboréis y que tengáis definidos esos roles para que no haya conflicto ni por parte vuestra en el momento de decisión, ni que cualquier persona que tenga alguna duda la consulte, ¿vale?
Importante que esos organigramas y la estructura de mando del proyecto nos identifican esas relaciones comunicativas y de dependencia, si hay de una manera u otra saber quién llega a cada nivel, ¿vale? Según las posiciones, por lo tanto es importante que en ese proyecto exista un organigrama, dónde se sitúa cada uno y en qué posición está, ¿vale? Y a partir de este organigrama elaboramos un masterrafi, ¿vale? Con estas posiciones: director de proyecto, responsable técnico, contable, auditor, analista de negocio y técnicos. Yo los pongo aquí y las actividades digo, pues una serie de cosas que son las que voy a tener en cuenta, o paquete de actividades, o como lo definamos. Y cada persona, qué posición va a tener. Entonces lo voy metiendo, lo voy nombrando y lo voy especificando. Seremos nosotros, según cómo hayamos planteado el proyecto, cómo hayamos planteado también dentro de la compañía o lo que nos permita la compañía o nos exija la compañía, ¿no? O sea, que lo debemos tener. Hasta aquí más o menos claro que las posiciones deben estar definidas, la responsabilidad de cada uno, la formación o esa identificación de los roles y de la responsabilidad de cada uno deben de estar descritas y claras. Gabriela, más o menos claro. Sí, la verdad que sí, creo que es un tema bien complejo porque como bien lo dices, eh, pues está muy claro las matrices y las responsabilidades, pero ya implica esa naturaleza humana de cada uno. Y Eso lo que es. me da un poco de duda es, digamos que como director de proyecto, este planteamiento se hace de un inicio. Vi que uno de los aspectos que había que tomar en cuenta, como son esas partes de formación extra que hay que darle Sí, a la persona, vale, pero vale. ¿cómo lidiar con eso si como se planifica desde un inicio, idealmente debería de tener como completas esas características técnicas o necesidades Vale, que se requieren? eso es. Hemos empezado con las posiciones que van a desempeñar cada miembro del equipo. Esas posiciones definiendo claramente la situación de cada una de ellas, como veis en esta tabla, ¿vale? Nos van a permitir, ante cualquier duda o ante cualquier conflicto, pues, posiblemente minimizarlo, ¿vale? Y en algunas ocasiones Sí. desaparezca, ¿vale? Oye, mira, es que el informe de viabilidad, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Vale? Pues ¿quién lo tiene que hacer? El director técnico. ¿Y quién lo aprueba? El director de proyecto, ¿vale? A los Dejar otros se claras le las preguntará piezas. información. Eso es, no va a haber duda de que el director técnico pase el rol al auditor y el auditor diga, es que me han dado esto. No, no, esto es una tarea tuya y es una labor tuya. No hay duda y no hay ningún problema. Y también en algún caso, para todas esas personas que se encuentran por debajo en el organigrama, poderse defender ante los superiores que en algún momento derivan todas esas actuaciones. ¿Vale? Sí, o acreditan más actividades, digamos, que salen de su función. Eso es. Pues, Luego está la siguiente parte. Una vez que tenemos definidos los puestos, nos vamos a las personas o a esos matices, ¿no? La adquisición del ujú, personal, la implantación de los departamentos en la compañía, necesidades de captación del equipo, cuándo se van a incorporar y cuándo van a sobrar, ¿no? Esa planificación. Esto va ligado mucho con la gestión del tiempo y la gestión del coste. El histograma de recursos, ¿vale? Los cronogramas, bueno, búsqueda, selección, contratación, captación, desempeño y desvinculación. Y aquí es importante que hagamos estas fichas de identificación del equipo. ¿Vale? Aquí aparece el proyecto, la posición, el nombre de la persona que tiene esa posición y, como veis, hay dos colores. En la parte gris, que sería lo visible para los miembros del proyecto o para los miembros de la compañía, y lo otro sería una documentación de alguna manera privada, interno. negociaciones de esa persona, pero tenemos todo a golpe de vista en una ficha. ¿Vale? Es importante que tengáis eso como gestores de proyecto. Dependerá de las compañías que os dejarán acceder o no a cierta información. Y aquí está, con estos conocimientos y estas formaciones y estas cosas podemos identificar esos planes de desarrollo y planes de formación del equipo. Para esto, ¿cómo debemos intentar siempre que definamos el equipo? Con la gestión de costes tengamos todo previsto de las personas que van a entrar y demás. ¿Cómo lo vamos a crear? Pues es muy importante modelar comportamientos, buscar esa transparencia. Esa falta de transparencia en los proyectos es un error por esa ambición de algunas personas. Tener esa integridad. Sí, Gabriela, dime. Sí, con esto justamente creo que en base a esta parte de la transparencia, y lo mencionabas en la ficha, hay una parte visible que está como para todo el equipo, pero
cómo manejar a veces esa dinámica entre que solo hay cierta información para todos y siempre en los Vale, mira, equipos se da te como explico esa el porqué. riña. Vale, pues entre otras cosas es una protección de datos de las personas y es información que no es necesaria que ellos conozcan Ujú. porque es un tema del director de proyecto. O sea, a ti no te aporta nada que tú conozcas las condiciones contractuales o salariales de un compañero de trabajo. Sin embargo, ¿Vale? sí generan ese No, tipo de conflictos y en la realidad, digamos, muchas veces es como, no en la realidad debería. debe haber una política de remuneración en la compañía en la que, Ujú. en similitud de posición, deberías estar en una horquilla muy similar salarial. Ok, ¿Vale? sí. ¿Qué ocurre? Que Ujú. también aquí aparecen otras situaciones, que es una persona que por un motivo que sea o por algo que se ha visto en ella se le quiere promocionar. Entonces a lo mejor hay un plan de desarrollo profesional dentro de la compañía diferente y hay que tener un poco en cuenta cómo llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces no Ok, toda la información tiene que estar disponible. Transparencia, hablo sobre todo a nivel gestión del proyecto, ¿vale? Del muy bien, propio proyecto. Que ser transparente no quiere decir que todo esté disponible para todo el mundo, porque hay informaciones que se deben tener en cuenta, de ¿vale? acuerdo. Eh, Muy bien. el respeto, promover el respeto entre los miembros del equipo y, por supuesto, respetarnos a nosotros como personas. El discurso, siempre positivo, nunca debe ser en ámbito negativo. Esas críticas, busquemos esa crítica constructiva, no destructiva. Transmitir ese apoyo que tenemos nosotros hacia el equipo, porque en algún momento seguramente necesitemos el apoyo de estos. Y bueno, por supuesto, mucho coraje. Y la otra parte importante es que el éxito es de todo el equipo, ¿vale? Y el fracaso también, ¿vale? Sí, Eh, sí que es verdad que esa motivación de manera individual es importante también, pero que el éxito es de todo el equipo y para todo el equipo, ¿no? O sea que sí que lo tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que luego en situaciones, y por desgracia, si hay que hacer una promoción a alguien, no se la puedes hacer a todo el mundo, ¿no? Esa oportunidad. Pero bueno, ahí es trabajar esas mejoras de cada uno y ojalá todas las personas miembros del equipo quieran subir, quieran ascender y quieran mejorar estas situaciones, ¿no? Bueno, muy- pues esto ha sido un poco todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, si tenéis alguna cosa que preguntar, Gabriela. Eh, sí, digamos, si me escuchas, sí. Dudas respecto a, digamos que acá vemos que las habilidades directivas es muy importante en todo este proceso y la planificación se hace desde el inicio bien, pero no mencionamos temas aquí respecto a lo de la evaluación y tú decías si esas promociones se le hacen a algunos integrantes respecto lo amerita y todo, pero esa eso parte es. de las Bueno, evaluaciones, esa parte de, lo tocamos acá también, esta parte sí, del sí, recurso es una humano, ¿verdad? manera de poder definir esas evaluaciones o poder definir una política de evaluación dentro de la compañía. Y es verdad que no he hablado nada porque como es algo tan específico propio de cada compañía y de cada puesto y de cada situación, no he incluido, pero efectivamente tendrás un plan de desarrollo, un plan de remuneración, un plan de revisión salarial, eh, un plan de formación necesario, incluso obligatorio, para acceder a posiciones superiores. O sea, tú puedes estar en una compañía que te quieren promover y te exigen un mínimo de ciertas formaciones para poder hacer efectivo ese, ese crecimiento, ¿no? Y ese desarrollo profesional. ¿Vale? Pero son tan Exacto. específicos de cada uno que, bueno, es diferente. Son gestiones tan individualizadas en función de las compañías que, bueno, que supone cierta problemática, ¿no? Justo, y que lo vemos así, es un poco más fácil en el enfoque de compañías, teniendo en cuenta que estas políticas pues ya existen, ¿verdad? Pero cuando es un Uh -huh. proyecto, pues técnicamente o un emprendimiento, pues son cosas que hay que generar. Entonces, casi que al mismo tiempo que esta parte del recurso humano, ¿verdad? Sí, ahí quizá un poco en función de la compañía te estaríamos hablando del Departamento de Recursos Humanos
el cómo lo gestiona y cómo establece sus planes de desarrollo. Y a lo mejor nosotros como gestores o directores de proyecto simplemente lo que vamos a hacer es aplicarlos, ¿no? Y que se apliquen de una manera Ujú. adecuada, ¿no? Y hacer ese seguimiento. Sí, ok, correcto. Gracias. Gracias, pues muchísimas gracias. Espero veros en otras ocasiones. No sé si tendremos más adelante alguna. Yo creo que sí. Tenemos gestión del alcance el 8 de enero y por ahí alguna sesión más. O sea que espero veros pronto y bueno, sin más, un saludo y buena tarde. Gracias, buenas tardes. Bye, Carlos, muchas gracias.